en esta tarde, pues aquí estamos una vez más, Señor, porque el Señor es bueno con nosotros, es maravilloso. No es una casualidad, no es algo que te estás quedando bien con alguien, sino que estás quedando bien con el que nos salvó. Gloria al Señor. Bien, hermanos, cuando alguien que nos haya hecho un favor, quedamos bien agradecidos a esa persona. No hayamos qué hacer, cómo agradar. Por eso nuestro tema en esta tarde se titula Debemos agradar al que nos salvó. ¿Ven? Debemos agradar al que nos salvó. ¿Cómo se titula el tema? Amén, gloria a Dios. Bien, hermanos, el apóstol Pablo, hace como unos 65 años después de la ascensión de Jesucristo, el apóstol Pablo hace y habla a Timoteo, o hace ver a Timoteo, o da su testimonio como él fue agradecido con Dios. Timoteo era un joven igual como nosotros, iba a ser humano, siervo de Dios, hijo en la fe de apóstol Pablo. Y este joven tomó un trabajo muy importante sirviéndole al Señor. Entonces Timoteo era un joven que quizás necesitaba un consejo o algo a escuchar para poder seguir sirviendo al Señor. Entonces el apóstol Pablo escribe la primera carta a este joven y le dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aleluya. Él reconoció que no era digno, no era una persona que haya servido a Dios desde su juventud o desde su niñez, sino que la Biblia dice que él dice aquí en el capítulo 1, donde tenemos la lectura, dice en el 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Aquí confiesa, aquí declara cómo era en aquel tiempo. Por eso estuvo bien agradecido con Dios. Como puede decir, estoy agradecido porque Dios me dio un ministerio. Dios me dio un ministerio para quizás servirle al Señor. Dios me dio un ministerio, dice aquí. Aún pues, era una persona mala. Aquí, apóstol Pablo le dice a Timoteo para que él se dé cuenta
que Dios es bueno. Su maravilloso amor con la gente, con la humanidad. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. En aquel tiempo, el pueblo de Israel, Dios ha hecho bueno y misericordioso con ellos. Ha sido misericordioso, ha sido bueno con ellos. Los sacó donde estaban. Los sacó en Egipto, donde estaban sufriendo. Ese está en el libro de Números 14. Números 14, del 1 al 9, ahí podamos darse cuenta cómo es. Ustedes leyendo o viendo este libro, cómo es la gente tan ingrata, cómo es la gente que no reconoce. Números 14, del 1. Allí dice la palabra de Dios. Aquí damos cuenta que Moisés y Aarón, que estaban enfrente de esta congregación, Moisés y Aarón estaban enfrente de esta congregación, cómo ellos se dan cuenta, la gente que está inclinado a lo malo. Moisés y Aarón se dan cuenta cómo la gente se pone rebelde. Aquí estaba uno de ellos, Josué y Caleb, aquellos hombres que colaboraban en esta congregación. Dice aquí, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. No lloraron de gratitud, no lloraron de que ellos habían salido, lloraron de coraje, ¿no? De coraje, porque ellos no habían entendido que lo que Dios había hecho en ellos, lo que Dios había hecho con ellos, ellos deberían estar agradecidos con Dios. Aleluya. Agradar lo que hizo Dios en ellos, agradecido lo que nos toca dar a Dios. ¿Sí me entendieron? Amén. Agradar es lo que Dios hizo con nosotros o con ellos. Agradecido, dar lo que Dios, por ser agradecido, obedecer lo que Dios quiere con ellos. Lo que Dios quería con ellos, ¿por qué los sacó? Porque sus padres de ellos, Dios los agradó. Por eso los sacó donde estaban. Pero esta gente no entendía. Dice aquí, aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo, toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Es lo que decían esta gente. Pero aquí damos cuenta, y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone,
que eran de los que habían recorrido la tierra. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, y si Jehová se agradare nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, y no la temamos. Aleluya. No teméis. Aquí Moisés, Josué, Caleb eran los que estaban rogándoles a esa gente. Estaban rogándoles, diciéndoles. Caleb había ido a ver la tierra palestina, la tierra donde fluye leche y miel, que sí había bendición, que sí era una buena tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Dios se había dado a ellos. Dios le dijo que si me obedecieren. Por eso, el primer punto, vamos a hablar 3 puntos nada más. ¿Cómo debemos qué? Agradar al que nos salvó. El primer punto, obedeciendo a Dios. Es el primer punto, obedeciendo a Dios. El pueblo de Israel no lo obedeció. El pueblo de Israel desobedecieron a Dios. Por eso no entraron, por eso les fue mal, porque no obedecieron a Dios. No lo tomaron a Dios como un Dios bueno, sino como un Dios malo. Ojalá que muriéramos en Egipto, ojalá que muriéramos aquí en el desierto. Ellos tomaban mal. Pero aquí damos cuenta que ellos habían prometido a Dios que iban a obedecer a Dios. Dijeron, sí, vamos a obedecer esto, en fin, todo eso. Ellos estaban bien contentos. Salieron todos allí de Egipto. Trajeron su trigo, maíz, todos los animales, lo trajeron todos de Egipto. Salieron bien contentos. Vieron todo lo que Dios hizo. Dios hizo 10 milagros en Egipto. Dios hizo vieron todo lo que Dios hizo. Por eso dice hace rato, agradar es lo que Dios hizo. Ahora, agradecido es dar lo que nos toca, darle a Dios, la obediencia. Pero estos hombres no obedecieron. En medio camino se arrepintieron, dijeron, no, está duro la caminada. Es como quien va cuando cruza a Estados Unidos. Dicen que allá en la Arizona, creo que se llama un lugar donde hace mucho calor. Es un lugar bien lejos, dice que caminar. Dicen que algunos no llegan, se quedan en el camino. Me platicaba un señor que fue a Estados Unidos caminando. No, encontramos huesos en el camino, encontramos niños, encontramos mujeres así tirados, no aguantan llegar allá. Y los que aguantan pues llegaron. Es un desierto donde ellos caminaban, pero dicen que hace un calorón. Y luego cruzan un lugar donde hace mucho frío. Yo a veces pongo a imaginar así era el desierto. Si de veras, si ellos obedecieran a Dios, adoraran a Dios como debe ser, Dios lo hubieran puesto algo
para no tener calor, para no tener frío, porque la Biblia dice que ponía nubes y luego un fuego. Dios podía hacer muchas cosas si hubieran sido agradecidos y obedientes a Dios. Dios lo hubiera bendecido en grande manera. Pero dice aquí Caleb: y hablaron a toda la congregación de los hijos, del versículo 7, de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Amén. Porque Caleb y Josué y otros entraron a ver el terreno, el lugar. Está totalmente bonita y buena. Dicen que había frutas bonitas, así naranja, aguacate y manzana, pera, uvas. Dice que uvas eran racimos de 1 metro, uvas así, hermosa. Pero esta gente miedosa a la gente, al pueblo, miedosa a la gente, porque vieron los filisteos allí, eran altotes de 3 metros, me veían para arriba así, no, nos van a hacer, pero quién sabe, esta gente son malas, esta gente son grandes, y nosotros aquí chiquititos allí, ¿cómo nos van a hacer? No, tuvieron miedo a la gente, pero no vieron lo que Dios la ve. Él dice que ese terreno, ese lugar, no eran para esa gente, no eran, sino que entraron a apropiarlo, nada más, expropiarlo, nada más. Dios lo podía sacarlos y dejarlo a su pueblo allí a gozar, a disfrutar las cosas buenas, pero nada por no. Hay 3 cosas: no obedecieron, fueron incrédulos y eran rebeldes. 3 cosas hizo el pueblo a Dios. Sin embargo, Dios es bueno. Entonces sigue amándolos. No vayan a pensar que el pueblo de Israel Dios ya lo echó para afuera. No, todavía les sigue amando. Dios es bueno con ellos. Y todavía esto damos cuenta que Dios es bueno con ellos. Después de que ellos son rebeldes, Dios hace grandes cosas con ellos. Cuando le decían: mira, ya estamos muriendo, nuestros hijos ya van a morir de hambre, ¿qué vamos a comer? Ya no hay nada, ya se acabó todo. ¿Y esto qué va a pasar? Ellos empiezan a preocuparse de su estómago. Y empiezan a preocuparse que vamos allá en Egipto, pues aunque trabajamos feo, duro, pero nos daban siquiera una tortilla, un vaso de agua, y eso que se acordaban. Pero Dios lo puede dar es suficiente, pero pues por eso, por la desobediencia y por la incredulidad y por la rebeldía. Acuérdense de esas 3 cosas. Son lo que hicieron el pueblo de Israel. Es lo que hizo el pueblo de Israel, por eso no entró en la tierra prometida. Y luego no obedecieron. Y todavía Dios, tan bueno, envía a su Hijo, que es Jesucristo, para salvar, para rescatar del pecado, de lo malo que estaban ellos, por sus incredulidades, sus desobediencia y rebeldía. Dios es bueno, lo manda a su Hijo para que salvara al pueblo. Aún así, ¿qué le hicieron? Lo crucificaron, lo mataron, les desfiguraron, judíos y romanos. Y Dios es bueno. Aún así, no se ha olvidado. Por eso apóstol Pablo dice: gracias. ¿Por qué, hermanos? Porque él reconoce cómo era. Él reconoce cómo era.
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Porque habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Amén. A misericordia en mi incredulidad. Pero la gracia, dice aquí, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es Cristo Jesús. Palabra fiel es digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Aquí apóstol Pablo reconoce que era malo. Era malo. Aquí apóstol Pablo reconoce que no era digno de llamarse siervo de Dios, siervo de Jesucristo. No era digno de llamarse salvo, porque estaba perdido totalmente. Estaba perdido totalmente. No tenía nada de bueno. La Biblia dice que desde los pies hasta la mollera, todo mal. Dice la palabra de Dios que no hay ni uno siquiera es bueno, ni uno. Todo estaba perdido. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Dios es bueno, maravilloso, misericordioso. Hizo con todos esos. Hizo con el pueblo de Israel. Los judíos que fueron salvos en aquel tiempo, ellos dieron su vida por servir a Jesucristo. ¡Aleluya! Obedecieron a Él. Hay un texto que a mí me ha gustado bastante, como la gente en aquel tiempo, ahí algunos lucharon. Vamos a ver, aquí está en Hebreos, capítulo 11. Dice en el versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Aleluya. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac y Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses y porque vieron
niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayor riquezas y vituperado de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en la galardón. Por la fe de Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se estuvo como viniendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, y la Pascua, el que destruía el primogénito de los tocase a ellos. Por la fe seca, teniendo los egipcios acerca, lo mismo fueron agotados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido la... ¿Y qué más digo? Porque teniendo me faltaron contra de Barak y de Sansón. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidades e hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando al rescate a fin de obedecer mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más esto, prisiones, a cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no eran dignos de errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cuernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron mediante la fe y no recibieron, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Fíjate cuánto sufrieron esa gente, cómo sufrieron. Esperaron a Jesucristo y no lo esperaron. Cuánto sufrieron. ¿Y nosotros? ¿Dónde nos sacó el Señor? ¿Dónde nos sacó el Señor? Sin esperanza, sin salvación, perdidos. Nada esperanza teníamos. Cuando tú tomabas, cuando tú andabas perdido. Nosotros como cristianos debemos agradar a Dios. Agradar. ¿Cómo debemos agradar a Dios? Obedeciendo su palabra. Primero, obedeciendo su palabra. Así yo digo, no, mira, sean obedientes, no sean incrédulos, no sean rebeldes. Estos hombres, hay mucha gente, hacen estas cosas. Hay mucha gente, después de conocer el Evangelio, se anda perdidos. Cuando yo conocí el Evangelio, hace 45 años, me encontré un hombre que estaba ahí entre el grupo, éramos como 100 trabajadores aquí en Reforma Chiapas. Estábamos trabajando y nos dijo el ingeniero: si ustedes terminan esta semana, lo voy a mandar a traer cartones de cerveza, vamos a tomar. Decía el ingeniero. Pues todos empezaron a trabajar si lo terminamos antes de la semana.
Y ahí va el ingeniero a traer cerveza. Y todos tomando. Así llevan una hielera, como si una hielera. Ahí le metieron todo el día la cerveza allí. Ya cuando terminó el trabajo empezaron a sacar. Y me decía, mira, cómo suda. Decía, no, está bien buena, está bien sabrosa. Me decían ellos a mí. Dice, ¿no vas a tomar? No, gracias, yo fui borracho, pero ahora ya no, porque el Señor me rescató de allí. No vas a tomar, no, delante de mí tomaban así. Yo los veía cómo hacía, cómo tomaba. Y me dice uno, tú eres hermano, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos tiempos llevas del Evangelio? Me dice, tiene 15 días. 15 días, no, apenas, tú puedes echar una. No, yo estuve 7 años, me bauticé, ahora mira, ya estoy tomando. Yo veía, ese se llama rebeldía, desobediencia. Increíble. ¿Cuánto Dios hace cosas? Dios es bueno, hermanos. Cuando después de que veo cómo hacían, cómo tomaba, allá después lo encuentro allí donde trabajamos, tirados, bien borracho. Conocía la palabra de Dios. Me dijo que dice que 7 años estuvo con ellos. Me decía, 7 años estuve ahí hasta me bauticé. Mira, ya estoy tomando. ¿Quiénes son? El pueblo de Israel así era. Por esa razón no podamos entrar en el reino cielo, porque damos la espalda a Dios. Por esa razón, si hacemos como hizo el pueblo de Israel, ¿cómo vamos a llegar? Lo que Dios dice es obedecer, aleluya. Esa es la manera de agradar a Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? El Señor, el Padre lo mandó, vaya. Él estaba dispuesto a sufrir. Él estaba dispuesto a traer ese mensaje de salvación. Él estaba dispuesto a sufrir para traernos el mensaje de salvación. Primero dijimos que al pueblo de Israel era para el pueblo de Israel la salvación, pero como no lo recibieron, mas los dio les potestad, los que recibieron, dio les potestad a ser hechos hijos de Dios. Así dice la palabra de Dios. No vayan a pensar que Jesús vino por ustedes primero, no. Vino por su pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no lo recibió, lo rechazó, pero algunos estaban ansiosos de recibir. Amén. ¿Qué es usted? Y yo. La persona que dice, gracias Señor, porque tú me sanaste, me salvaste, me perdonaste. Todo lo que vemos aquí en la vida del apóstol Pablo, aquí testifica. Dice apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es Cristo Jesús. Amén. Aquí nos presenta quién nos sacó. Ya no fue Moisés, ya no fue Caleb, ya no fue Josué, ya fue el Señor Jesucristo, el quien te sacó de las tinieblas. La Biblia dice, aunque hayas nacido del Evangelio, aunque hayas crecido en el Evangelio, pero si tú lo rechazas a Jesucristo, nada nos sirve, sino que es recibir a Jesús como nuestro único Salvador. Dice que por el pecado de Adán fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo
5:19. A ver, lean lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Alabájame al Señor. Aleluya. Aleluya. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. Aleluya, amén. Fíjate, por la desobediencia de uno, todos fuimos desobedientes. Yo me gustó un texto que dice el sacerdote Aarón. Cuando bajó Moisés y los vio que estaban tomando, estaban allí bailando, estaban haciendo fiesta allí con su ídolo. Y le dice Moisés a Aarón, ¿qué pasó? Pues que te dejé la obra para que tú lo veas, que lo cuidas. No, es que tú bien sabes que el pueblo está inclinado al pecado. Tú sabes que el pueblo está inclinado al pecado. Por eso lo dejó. No, hermano. Entonces le dijo, sí, está inclinado. Todo el ser humano está inclinado al pecado. Pero damos gracias al Padre por el Señor Jesucristo. Que Él mandó a su Hijo para que nosotros no seamos condenados. Dice que por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Nada de salvación, aunque tú eres muy buena gente, aunque tú eres muy religioso, pero sin Cristo nada nos sirve. Eso es lo que entendí cuando yo católico. Romanos. No católico con Cristo, sino que romanos. Es lo que entendí. Nada te sirve tus buenas obras, porque no por obras somos salvos, sino que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la misericordia de Jesucristo. Si nosotros reconocemos, debemos agradar al Señor. Agradar, que nos toca dar gracias a Él, que nos toca dar la gloria a Dios, porque Él sufrió por nosotros. Por eso dice hace rato, agradar lo que Dios hizo, agradecido lo que nos toca dar. Amén. Debemos dar gracias a Dios, como dice aquí. Cuando estaba yo leyendo este versículo, me empezó a venir en mi mente cómo agradar a Dios, obedeciendo, andar con Él y servirle. 3 cosas nada más, como decía hace rato, voy a hablar nada más 3 cosas. Obedeciendo. Ustedes saben que el pueblo de Israel no obedeció. Adán tampoco no obedeció. Ninguno de los hombres obedecieron. Siempre desobedecieron. El que obedeció es Jesucristo. Es el único que obedeció. Pues dice ahí, la desobediencia de este hombre, todos fueron desobedientes. Por la obediencia de este hombre, todos somos obedientes. Aleluya. Por eso la palabra de Dios dice que la oración del justo, no vais a pensar que bien derechito, no, sino que porque Dios te perdonó tus pecados. Por la misericordia de Dios estamos dando gracias a Dios. Por el amor, por la gracia de Jesucristo, no porque tus obras. La Biblia dice, no por obras somos salvos, sino que por la gracia de Jesucristo. Aquí dice apóstol Pablo, aquí dice, mira, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Que es en Cristo Jesús. El primer punto, ¿cómo debemos agradar a Él? Obedeciendo. No obedecer al pueblo, sino que obedeciendo a Él. Y el segundo punto, andar con Él.
Pero ¿cómo? Como Ezequías. Vamos a ver en la palabra de Dios. Primera de los Reyes 20, por ahí sí. Es Segunda de los Reyes, capítulo 20, versículo 1, si quieren dar lectura. Uno al 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 3. Aleluya. Antes que Isaías saliese de la mirada del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Amén, aleluya, amén. ¿Cómo agradar al Señor? Andar con Él, caminar con Él. Después de que tú ya estás sano, ve al templo, ve a dar gracias a Dios. Aleluya. No a las vías, sino que al templo. Hay mucha gente que dice, voy a dar gracias a la Lupita, a la vía, ahí va. Ni siquiera ella te da la vida. El que nos da la vida es Dios. El que pueda añadir, el que pueda añadir los años es Dios. Amén. A ver, decimos gracias, Señor, porque tú añadiste otros años más. A veces nos encontramos enfermos, decimos, Señor, gracias. No decirle por qué, sino que gracias, Señor, porque tú me amas, que tú me ayudas. Yo sé que tú puedes darme otros años más. Aleluya. Él te puede dar. Agradar al Señor, servirle. En muchas partes encontramos cómo servirle al Señor. Amén. Deuteronomio capítulo 10-12. Cómo servirle al Señor, cómo agradar a Dios. Lo que Dios quiere, o sea, es hacer la voluntad del Señor. Es hacer la voluntad del Señor. Deuteronomio 10:12. ¿Alguien ya lo dijo? Hasta el 12 nada más. Yo leo otra vez 12. Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén, aleluya. Tres cosas. Obediencia, caminar con Él. La palabra caminar, que estés de acuerdo con Él. Que estemos de acuerdo con Él. Cuando estamos de acuerdo con Él, pues está bien, ¿no? En su palabra. Pero hay mucha gente que hoy en la actualidad ya no quieren obedecer la palabra de Dios.
ya quiere obedecer a la gente. A la gente. Y he visto muchas personas, lo que él quiere, adorarle, bendecir, alabarle, servirle, andar con él, estar pensando en él. La obediencia es hacer lo que él quiere, amén. Esa es la obediencia, hacer lo que él quiere, no lo que nosotros queramos, sino que lo que la palabra de Dios dice. Hay mucha gente dice, ya no hay que orar. Hay otras personas dicen, no hay que ayunar. Otros dicen, no hay que cubrir la cabeza. Ese ya es antiguito, ya no hay nada. La gente todo eso hace. Hasta dice, por eso dejó el cabello. La gente, pero la Biblia dice que si cuando oras, le dicen las mujeres que sirven al Señor, cuando ores, cura tu cabeza. Así dice la palabra, yo no digo yo. Cuando ores. Pueden la lectura en el 1 Corintios 11. Hay gente que, sí, ya no va. Corazón, Dios quiere corazón. Así dice la gente. Pero sin embargo, del corazón sale todo. Hechos. Pero 1 Corintios 11, creo que empieza del versículo 1. Amén. Amén. Del 1 hasta el 4, el orden. Amén. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Ya lo tiene o lo leo? 11 del 1 al 4. Aleluya, amén. Ahí dice aquí, Dios es de orden, no el hermano Eugenio, no, sino que Dios, apóstol Pablo, deja esta enseñanza, esta instrucción a la iglesia. Él deja esta enseñanza a la iglesia cuando oras, mujer, o cuando tú oras, quita tu sombrero, o tu cachucha, o tu gorro, ore a Dios. No dice esta instrucción, así lo entregué, ya es cosa de la persona que no quiere obedecer, es otra cosa. Quiere ser rebelde es cosa de la persona. El apóstol Pablo dice aquí, así lo entregué. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal cual os la entregué. Hay un texto que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Que quiere decir que ellos tomaron en cuenta estas enseñanzas que el apóstol Pablo dio. Hay muchas enseñanzas que el apóstol nos dio, no porque él tenía mucha sabiduría, sino porque Dios le dio sabiduría. Amén. Por eso él escribió todas esas cosas. Hay iglesias ahorita ya. Hay iglesias que nosotros debemos observar y conservar la doctrina de los apóstoles. Observar y conservar de la doctrina de los apóstoles. ¿Está claro? Tomar en cuenta lo que ellos escribieron.
no sufrieron de balde, sino que sufrieron por entregar estas enseñanzas a nosotros hoy en la actualidad. Amén. Obedecer su palabra, en una en otra. Ya. No inclinar, pero es que eso, no. Hay personas que dicen eso, aquí no hay de eso. Hay personas que dicen, ¿cómo el hermano pone pantalón? ¿Y cómo él está bien en lugar de que obedezca a Dios? Se ponen la mira. ¿Cómo la iglesia fulana con pantalón dirige? Ellos. Pero la palabra de Dios no dice eso. Ellos. Es otra iglesia. No usted. Sino que la misma palabra de Dios nos enseña que debemos conservar la doctrina de los apóstoles. Aleluya. Ese se llama obediencia. Estar de acuerdo a la palabra de Dios. Me decía, yo leí un libro que dicen rompiendo las escrituras, cortando el pedazo. Y si no estamos de acuerdo, córtale ese pedazo y que ya no aparezca allí. Pero hermanos, eso se llama desobediencia. Aleluya. La norma de los apóstoles. Amén. Si nos dice eso, tenemos que hacerlo. Si nos dice que si el Señor Jesús vas a orar, vamos a orar. Si dice el Señor que vamos a predicar, vamos a predicar. Si dice el Señor vamos a cantar, vamos a cantar. Todo eso es lo que la palabra de Dios enseña. Cantad alegres a Jehová. ¿Sí? Así es que el Señor dice, ¿verdad? Su palabra, pues, ni modo que vamos a cortar eso. Las mujeres que le sirvieron al Señor Jesucristo, voy a dar 2 puntos nada más. San Marcos capítulo 15. Amén. Las mujeres que sirvieron al Señor. Aleluya. San Marcos 15. Al Cordero. Aleluya. Gloria al Señor. 40-41 si tiene. San Marcos. ¿Ven? ¿Alguien lo lee o lo leo? Aleluya. 40, 41. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, a quienes cuando le estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Estas mujeres, dice la palabra de Dios, que le servían cuando Jesús, antes de morir, antes de ser crucificado, estas mujeres le servían. Cuando Él se murió, dice que de lejos veían. Y dice que le servían al Señor. Tantas cosas que hizo Dios, hizo Jesucristo con ellos. San Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Tantas cosas hizo el Señor con estas mujeres. Estas mujeres deben estar agradecidos o deben agradar a Él. Amén. San Lucas 8, 1 al 3. Amén. Estas mujeres le servían. Voy a hablar 3 cosas nada más. Primero, obedecer. Segundo, andar con Él. Y tercero, servirle. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando, anunciando el evangelio, el reino de Dios, y los 12 con él algunas mujeres que habían sido censadas de espíritu malos de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de los que había salido 7 demonios. Aleluya. Bien. Entonces dice aquí en el versículo 2, algunas mujeres que habían
sido sanadas de espíritus de malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana y mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes. Amén. Estaban bien agradecidas estas mujeres. No lo servían porque les pagaban. No les servían para quedar bien con la gente. No, sino que ellos estaban agradecidos con el Señor. Le agradaban obedeciendo y sirviéndole. Por esa razón, hermanos, usted y yo debemos estar agradecidos con el Señor. Si estamos agradecidos con el Señor, vamos a obedecer y vamos a andar con Él y luego le vamos a servir. Amén. 3 cosas. El último texto, puede pasar toda la noche, todo el día, pero el último texto está en San Juan 12, 26. ¿Qué dice el Señor a usted y a mí? En aquel tiempo les habló a sus discípulos, les habló a ellos, pero ahora a nosotros. Amén. Amén. 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi Padre. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. La palabra honrar significa agradar. Agradar. ¿Cuántos de nosotros que nos gusta cuando nuestros hijos o los hermanos obedecen? No está, cuando nuestros hijos, pues está bien, ¿verdad? Porque mi hijo me obedece, me agrada, ¿verdad? Me honra. Pero cuando no me obedece, ¿qué decimos? Este niño no me obedece. Ya no es agradable, ya no está bien, no se siente uno bien. Así es Dios con nosotros cuando no obedecemos a Él. Cuando no obedecemos a Él, pues ya, pues el Señor, yo decía a un hermano que en cada error, después Dios se enoja. Pero el Señor quiere que nosotros obedezcamos y que le andemos con Él y que le sirvamos. Amén. Que le sirvamos de corazón. ¿Cómo es servirle al Señor? Es hacer lo que Él quiere. Amén. Servirle. En diferentes maneras, hermano, podemos servirle. Yo decía a un hermano, hasta ayunando, orando por los hermanos, está sirviendo a Dios. No sé si ustedes han escuchado una mujer tenía 84 años, casi le pega a la hermana Elvira. La hermana tiene 86 y él dice que 84 tenía. Dice que le servía a Dios, ayuno y oración. Amén. Si ya no puede, ¿verdad? Ya no puede salir quizás a evangelizar, a predicar, pero estaba en el templo orando a Dios, ¿verdad? Orando, ayunando, para que Dios tenga misericordia de nosotros. También es servir a Dios. No solamente pararse atrás de un púlpito, también se puede servir. Yo decía a un hermano en una ocasión, levantando basura que queda en el templo, barriendo, trapeando. Ese es servirle al Señor. La palabra servir significa hacer algo. Amén. Hacer algo. Si hacemos algo, decía un hermano en una ocasión que no sabía ni leer, dijeron los hermanos, decía, a ver quién quiere salir a evangelizar. Dice el hermano, pues yo no sé leer, dice, ¿qué hago? Y que se acuerda de un texto bíblico y le dice, se para en la esquina, pasa una persona y dice, señores, yo quiero que tú leas esta. Y lo lee. Y ya explicaba. Y estaba hablando de la palabra de Dios. Y pasaba otro, lee esta parte de la palabra de Dios. Y lo hacía leer. Es que yo no sé leer, dice, yo quiero que me lees. Y ahí aprovechaba a hablar de la palabra de Dios. En esa manera le servía al Señor. Pero solamente, ¿qué? Hacer con todo tu corazón. Amén. No quedar bien con el pastor, sino quedar bien con el Señor. Porque tu trabajo no es en vano, hermano. No hay un trabajo es en vano para el Señor, sirviéndolo de todo corazón.
en diferentes maneras podamos trabajar en la obra del Señor. Ese se llama hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Llevar el Evangelio, hablar del Evangelio a otra persona, o orar por la persona, o hacer otro trabajo. Amén. Todo es servirle. Dice que el trabajo no es en vano. Dios es el que va a hacer la obra, hermano. Dios es el que te va a pagar. Y no solamente si nosotros decimos, a ver quién me paga. Me siento, ¿verdad? Que se cuenta que había una mujer que decía, cada cosa que recibía, Dios te paga. Dios te va a pagar. Y le pedía cosas, Dios te va a pagar, hermano. Y una ocasión le dice, oye, si yo quiero saber quién es el que me va a pagar. Dices que Dios me va a pagar, pero ¿dónde vive ese Dios? Y que se lo lleva ahí a la iglesia católica. Y llega y dice, pues es ese que está ahí, sin ni pañal. Dice, amén, nada más tiene un pañal, sé que me va, ni dinero tiene. Ni nada más pañal tiene, ni siquiera pantalón, ni siquiera camisa. Estaba ahí desnudo. Era un crucifijo. Es claro que ese no te va a pagar. El que te va a pagar es el dueño del universo. Es el único que nos puede pagar, hermano, sirviéndolo de todo corazón. Puesto de pie, dígale al Señor, Señor, yo quiero agradarte. Porque tú me salvaste, tú me trajiste a este lugar, yo te quiero servir. Amén. Padre nuestro, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo te alabo, te glorifico, Señor. Grande es tu poder, tu amor, tu misericordia, Padre. Para eso nos sacaste, Señor. Para servirte, Señor. Para agradarte, mi Dios, porque no tengo con qué pagarte, Señor. Ayúdanos, Padre.